Bienvenidos una vez más a su programa, Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa, Respuestas Evangélicas. El día de hoy aceptamos el reto hecho por Rafael Díaz. Él comenta que si alguien le demuestra que Pedro tenía esposa, él se haría protestante, es lo que este hombre dice. Realmente, vamos a ver, vamos a escuchar primero lo que Rafael Díaz comenta en su video y después regresaremos para aclarar la situación al respecto y ver qué es lo que realmente nos dice la Biblia. Veamos el video a continuación. Hoy quiero tocar el tema de Pedro. Dicen los protestantes que cómo es posible que Pedro sea el primer papa de la Iglesia Católica. Si Pedro estaba casado, tenía suegra. Y para esto usan Mateo capítulo 8, versículo 14. Dice la Escritura: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. La Biblia nos enseña perfectamente bien que Pedro tenía suegra. Pero no hay un texto en la Biblia, y este es el punto católica, no hay un texto en la Biblia que diga que Pedro estaba casado todavía. No lo hay. La lógica de Rafael Díaz es muy rara. O sea, si seguimos la lógica de Rafael Díaz, podemos decir, lo más seguro es que Pedro haya sido calvo, porque no hay un solo versículo en la Biblia que diga que Pedro tenía cabello, ¿verdad? O sea, es una lógica muy rara, muy distorsionada, pero ¿qué podemos decir? Es un apologeta católico y ellos suelen distorsionar mucho la lógica en sus argumentos. Pero sigamos viendo su video, sigamos viendo el video, me pareció algo gracioso y por eso hice esta pausa. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro y yo me hago protestante. Denme un texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro y yo me hago protestante, dice Rafael Díaz. Este es el reto que él nos hace y la verdad es el reto que demuestra que Rafael Díaz es un gran ignorante en cuanto a la palabra de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 9, nosotros podemos leer acerca de la esposa de Pedro. Pero es una carta tan pequeña, tan corta, que nada le hubiera costado leerla y evitarse esta vergüenza de demostrarnos que no ha leído la Biblia. Dice 1 Corintios 9:5, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Aquí Pablo estaba hablando, ¿acaso no tengo yo ese derecho de llevar una esposa creyente? Así como los demás apóstoles. O sea, los demás apóstoles llevaban a su esposa creyente. Dice, y los hermanos del Señor. O sea, una cosa son los apóstoles y otra los hermanos del Señor. Ok, aquí ya está hablando de la familia de Cristo. Una cosa son los apóstoles y otra los hermanos del Señor. Y Cefas, aquí nos habla de Pedro. O sea, Pedro también llevaba una esposa creyente. La palabra griega utilizada en este versículo es la palabra esposa. Pueden ustedes recurrir a la versión griega de la Biblia y ahí encontrarán que la palabra utilizada en este versículo es esposa. Este versículo por sí mismo nos demuestra que sí, en efecto, Pedro, que era llamado Cefas, llevaba consigo a una esposa creyente. La palabra de Dios nos menciona que sí, Pedro tenía esposa, así como tenía suegra. La lógica de Rafael Díaz está muy distorsionada. Él dice que sí, la Biblia nos habla que Pedro tenía suegra, pero no nos menciona que tuviera esposa. Es una lógica muy distorsionada. Como les había dicho, o sea, Pedro es calvo, era calvo porque la Biblia no nos menciona que haya tenido cabello. O sea, es una lógica muy distorsionada. Pero ahí está, mi hermano. Ahí está el versículo que pides. El versículo donde se habla de la esposa de Pedro. Se habla de la esposa de Pedro, de la esposa de los apóstoles, de las esposas de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y de Pedro. Muy bien. Ese es tu versículo. Ahora vamos a ver si cumples con tu palabra, mi querido hermano Rafael Díaz. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar los protestantes no estudian nada, no saben nada de estudio, no saben nada de cultura judía. Aquí lo que vemos es una falacia de generalización apresurada. Rafael Díaz comenta que los protestantes no saben nada.
no saben, no estudian nada y que no saben nada de cultura judía. Mis queridos hermanos, o sea, hay evangélicos que enseñan incluso en universidades, ¿no?, acerca de culturas antiguas, aún en Estados Unidos, dentro de ellas la judía. Ahora, dentro de los grupos a los que él les llama protestantes están los judíos mesiánicos. Ellos conocen mucho, mucho mejor que Rafael Díaz lo que son las culturas, las tradiciones, las costumbres judías. O sea, él no puede decir que todos no leen, que todos no estudian, ¿no? Eso es una generalización apresurada. Yo no voy a decir, por ejemplo, que todos los católicos son unos ignorantes que no leen la Biblia. Eso no lo puedo decir, es una generalización apresurada. Pero la pregunta de Rafael Díaz sí nos demuestra que él sí es un ignorante, él sí es un ignorante que no estudia la Biblia. Si hubiera leído 1 Corintios 9, él se hubiera ahorrado la vergüenza de demostrarnos su ignorancia acerca de la esposa de Pedro. Sigamos viendo su video porque me parece un poquito entretenido y vamos a ir analizando los demás. Sigamos viendo el video. Jesús llega a la casa de Pedro. Lo más seguro es que Pedro era viudo. Lo más seguro es que Pedro era viudo. ¿De dónde saca esta afirmación? Esto es una falacia, mis queridos hermanos, de la evasión de la carga de la prueba. Él no nos ofrece ninguna prueba. Es tan absurdo, es tan ridículo como decir que sí existen elefantes rosas con vestido de ballet. Y que mientras tú no puedas demostrar lo contrario, tendrás que aceptar que esos elefantes rosas con vestido de ballet sí existen. O sea, él nos dice, él es viudo, y mientras no puedas demostrar lo contrario, tendrás que aceptar que él era viudo. Es una falacia de evasión de la carga de la prueba. Estas falacias son comunes por los católicos romanos. Ellos luego dicen, bueno, es que no hay un versículo que prohíba bautizar bebés. O sea, si ellos quieren demostrar que el bautizar bebés es una doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles, que lo demuestren. O sea, no pueden basar su argumento en cosas que no existen. O sea, si Rafael Díaz dice que Pedro era viudo, que lo demuestre. Pero no, él hace una falacia de evasión de la carga de la prueba. Prácticamente dice, Pedro era viudo. Y si tú quieres demostrar lo contrario, adelante. Pero sí se lo pudimos demostrar porque, bueno, por ignorante él no ha leído 1 Corintios 9, ¿verdad? En fin, falacias de generalización apresurada, ya vimos una en este mismo video. Falacias de evasión de la carga de la prueba, ya vimos otro en este video. Y bueno, seguiremos analizando sus videos y de sobra sabemos que vamos a encontrar mucho más falacias. Pero bueno, sigamos en el presente video. La Biblia sí nos dice que Pedro tenía suegra, pero en ninguna parte de la Biblia dice que era casado. Lo más seguro es que Pedro era viudo, porque una tradición antigua, una tradición judía muy antigua nos enseña perfectamente bien que cuando un hombre quedaba viudo, por obligación se tenía que llevar a la suegra a casa. Y si Pedro estaba casado todavía, era imposible que lo dejara todo por Jesús. Porque San Pablo dice en 1 Corintios 7 que el casado está dividido. Un casado, su primera iglesia es la iglesia doméstica, que es su familia. Si Pedro estaba casado, era imposible que lo dejara todo por Jesús. Si Pedro era casado, era imposible que lo dejara todo por Jesús, es lo que dice Rafael Díaz. Pero vamos a ver qué es lo que dice la infalible palabra de Dios. Lo que diga Rafael Díaz, pues puede ser entretenido, pero hay que ver lo que dice la infalible palabra de Dios. Y 1 Timoteo 3 precisamente habla acerca de los requisitos de los obispos. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces el obispo debía ser casado, marido de una sola mujer, y debía de tener a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El ser obispo requería también el ser casado, el tener hijos.
y el tener a su familia en sujeción, viviendo bien, ¿verdad? Que gobernara bien su casa. Servir a Dios no requiere que seas solo y sin familia. O sea, sí hubo grandes siervos de Dios que fueron solos y sin familia, pero si vemos la vida de Moisés, por ejemplo, él se casó con la hija de Jetro, el sacerdote de Madián, y tuvo a su hijo Gerson, ¿no? De eso nos habla la Biblia. El tener esposa, el tener hijos, no impidió que Moisés sirviera a Dios como muy pocos hombres en la Biblia pudieron hacerlo. El ser casado tampoco le hubiera impedido a Pedro seguir a Jesús. Y como lo dice 1 Corintios 9, ni siquiera tuvo que dejar a su esposa para hacer esto. Su esposa era creyente, igual que las esposas de los demás apóstoles y los hermanos de Jesús eran creyentes. Entonces, no tenían por qué dejarlas, no las dejaron. ¿Está bien? Entonces, bueno, podemos ver que Rafael Díaz habla de lo que ha escuchado. Y qué fácil es escuchar a otros apologetas, qué fácil es leer lo que otros apologetas han escrito, aprendérselo y vivir de ello, ¿verdad? Sin tomarse la necesidad de estudiar la Biblia ni de estudiar el catecismo de su propia iglesia. Hemos demostrado en otros videos que ignora el catecismo de su iglesia. En este demostramos que ignora la palabra de Dios y lo seguiremos demostrando. Desafortunadamente, Rafael Díaz es un ignorante de la Biblia, es un ignorante del catecismo de su iglesia. Y él nos ataca de manera muy fuerte y nos insulta y nos ofende. Pero bueno, en fin, él nos invita a darle una respuesta. Yo acepto esa invitación y es por eso que hago este video, ¿verdad? Estoy abierto a debates con él si él así lo quiere. Yo no le tendría miedo a debatir con alguien así. Cristian Huerta tiene mucho más conocimiento y no pudo refutar mis argumentos y no pudo sustentar los suyos. Yo no le tendría miedo a debatir con Rafael Díaz. Si él llegara a aceptar algún debate algún día conmigo, no me quitaría el sueño. En fin, seguiremos estudiando los argumentos de Rafael Díaz y unos que otros videos de Luis Toro. Sigan pendientes, visiten también el Facebook de Respuestas Evangélicas, agréguense, ahí a veces meto videos antes de meterlos a YouTube. Chequen y bueno, estaremos en contacto. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Respuestas Evangélicas.